Hoy vamos a tratar dos temas con relación a la carne. Uno son los defectos de calidad que yo como consumidor me puedo enfrentar cuando estoy comprando la carne. Y el otro es el proceso de la maduración de la carne. Con relación a los defectos de calidad, son estas características indeseables que se presentan en el producto al momento de yo comprarlo o de consumirlo. Hablemos primero sobre el bovino. Hay algunos aspectos del bovino que pueden ser conocidos, hay otros que no, y que de alguna manera impactan negativamente frente a la calidad del producto. El primer aspecto sobre la calidad es una contaminación con anamú. El anamú es una maleza que crece en el pasto y que tiene una amplia gama de niveles climáticos donde pueda crecer. Esa planta es de color oscuro, verde oscuro, que es muy atractivo para el animal. El animal se lo consume y le aporta sabor amargo a la carne y a la leche. Es decir, que en esos hatos lecheros, si hay anamú, es muy probable que la leche salga con sabor amargo. Y se presenta cuando hay sequía, es muy resistente esa planta, o cuando empieza la época de lluvias, y es muy frecuente que se presenten situaciones de quejas en los expendios de sabor amargo de la carne. El segundo es la fibrosis, que es una característica que se presenta cuando le colocan la inyección contra lactosa al bovino y como el medicamento está en un medio oleoso, obviamente genera una reacción alérgica porque es un cuerpo extraño para el organismo. Y la zona, ya sea donde se depositó el medicamento o el trayecto de la aguja, presenta unos puntos o unas líneas betas en el músculo de color blanco o amarilloso, y esa zona es muy dura. Entonces, para poder que ese corte se pueda consumir sin problema, que aunque si yo me como una carne con fibrosis, pues no es nocivo para la salud, pero tiene un sabor químico muy fuerte. Además que esa parte es supremamente dura. Hay que esperar la cuarentena, como se dice, que tiene el animal, para que el organismo absorba la vacuna y desaparezca esa característica. Perdón, en ocasiones sacan a sacrificio ese animal todavía con el proceso de absorción de la vacuna, y anteriormente esa vacuna se la colocaban en el anca, y podría afectar dos cortes comerciales que son importantes en los expendios. Uno es para nosotros, que se llama la punta de anca, la picaña o la punta cuadrada o de carnaza, y el cuadril o el solomo extranjero, en este caso para nosotros. Esos dos cortes se veían afectados muy comúnmente por la vacuna de lactosa, y con la punta de anca, si era un pedazo grande, había que desechar esa punta de anca porque desde el punto de vista de calidad hacia el cliente no era apetecible. Igual pasaba en el extranjero. En algunos expendios se retira toda la pieza, en otras se le retira la zona donde tiene la fibrosis. El otro aspecto importante se llama la manidez. La manidez es una manifestación de un problema de una refrigeración inadecuada en la canal. Cuando el animal sale del proceso de beneficio, sale caliente, se baja la temperatura gradual para evitar el cold shortening o el acortamiento por frío, y entra a refrigeración. Pero cuando estuvo en boom, o sea, cuando apareció acá en nuestro medio el método de empaque al vacío, todos los expendedores que pudieron meterse
en el tema, o sea, involucrarse en el empaque al vacío, comenzaron a empacar al vacío, pero empacaban al vacío en caliente. Y hay que hacer una aclaración aquí. No es lo mismo un músculo, o sea, la carne entre comillas de ganado caliente empacada al vacío, que una carne madurada empacada al vacío. Entonces, esa carne caliente, cuando se empacaba al vacío y se metía en refrigeración, llegaba al expendio, se abría el paquete para acondicionar el producto para el cliente, se podría o no en el expendio manifestar el problema de la manidez, que básicamente es la aparición de un olor azufrado fuerte y color verde. Es decir, ese producto no se debería consumir, porque de todas maneras con esa diferencial de temperatura, el producto antes de empacarse tiene cierto grado de contaminación, y con ese problema de anaerobiosis podría fomentar la proliferación bacteriana, y de hecho pasa así. Entonces ese producto no se debe consumir, y no necesariamente se tiene que manifestar en el expendio. Se le puede manifestar al cliente o al consumidor cuando ya haya llevado su carne 4 horas, 3 horas después o al día siguiente. Él va, saca su carne, ya está verde y con olor a azufre. Ese es el problema de la manidez. Por eso es tan importante la refrigeración de las canales. En algunas zonas y regiones todavía se maneja ganado caliente. Y la idea es que eso vaya migrando para que todas las canales salgan refrigeradas. El otro aspecto que es, digamos, no tan recurrente, pero también hace parte de los factores de calidad, son los quistes. El quiste es una reacción alérgica del organismo ante un cuerpo extraño y lo encapsula. En algunas situaciones se puede absorber por el organismo, en otras no. Y los quistes tienen una textura muy dura, que no se deberían comer porque uno no sabe qué enquistó, o sea, qué objeto extraño pudo haber enquistado el bovino. Hablando de objetos extraños, también es factible que aparezcan elementos que no son propios del cuerpo, astillas de madera, por ejemplo, cuando se rozan contra un árbol y se desprende una astilla, se le incrusta. Un caso que yo atendí hace muchos años de una señora que trajo 1 kilo de centro de pierna o nalga con perdigones. E hicimos todo el proceso de acciones correctivas, la trazabilidad, etcétera. Identificamos de dónde se provenía el ganado. A la señora se le hizo la reposición y ya en el laboratorio le sacamos 27 perdigones a ese kilo de centro de falda. Entonces, son objetos extraños que se alojan en el cuerpo. El color verde, como lo mencionábamos en la sesión pasada, el color verde no es un indicativo de deterioro de calidad como de por sí. Es decir, que no hace parte de la, digamos, característica de deterioro de la carne por sí solo. Hay que conjugarlo con el olor para poder tener un criterio de decir esta carne es apta o no es apta para el consumo. El color como tal, como mencionamos la vez pasada, tiene muchas variables que la afectan, y básicamente si no presenta un olor anormal es falta de oxígeno, que se vuelva verde o con manchas cafés. Eso es reversible. En el proceso de la maduración, el otro factor es la sobremaduración, que culturalmente muchas personas no están acostumbradas a ese tipo de característica. Es un olor fuerte, ácido, o sea, es muy penetrante, no está deteriorada. Algunas personas que han manejado carne madurada desde hace muchos años y han consumido carne madurada dicen que ese es el estado óptimo para consumir la carne. No todos tenemos la cultura para eso, y para algunos
es carne deteriorada. Técnicamente no está deteriorada. La proteína está muy dividida y que ya está próxima a deteriorarse. Ese es el estado que algunas personas dicen que la sobremaduración, que es la mejor etapa del proceso para consumir la carne, porque es más blanda, más digerible y más nutritiva. Otro aspecto que se puede enfrentar el consumidor en el expendio son los hematomas. Los hematomas son producto de lesiones, contusiones que sufre el animal vivo, ya sea en la granja, se golpea con algo, o en la planta de beneficio cuando le hacen la conducción, los golpean, y por ejemplo con un palo, lo golpean en el lomo con el palo, ahí no se ve nada, pero cuando ya se desposta, y ejemplo en el bife, aparece la línea del palo ya con hematoma. Si yo me consumo ese hematoma, para mí no es nocivo, tiene un sabor ferroso muy fuerte, pero para el comercializador sí tiene un impacto negativo frente al valor comercial de ese corte. El otro aspecto que ya es muy identificable con carne deteriorada es la putrefacción, que es el último lapso o etapa del proceso de la maduración, donde aparecen olores y características de color, ya que son anormales, es decir, una coloración verde y un olor a podrido deteriorado. Cuando ya aparece la cadaverina, el indol y el escatol, ya ese producto no se debe consumir, está garantizado que tiene contaminación microbiana. En el bovino sería como un resumen de los factores más recurrentes de aspectos negativos de la calidad que uno se enfrentaría en un expendio. Hay una anotación importante con el Anamú que mencionamos desde el principio, y es que ese sabor amargo permanece en el paladar durante un buen rato, y todo lo que uno coma en ese lapso de tiempo hasta que pase el efecto va a saber a Anamú. Esa era una anotación importante que había que hacer. Muy bien, con el cerdo hay algunas que son similares, pero hay otras que tienen una característica diferente. En el cerdo, una de las principales y que más impacta en la comercialización es la petequia. La petequia es una característica que el cerdo tiene después del beneficio, y es producto de una incorrecta insensibilización o aturdimiento. Recuerden que en el proceso de sacrificio al cerdo lo aturden o lo insensibilizan con electricidad. Cuando el amperaje, le aplican la electricidad, cuando el amperaje supera el mínimo permitido, el máximo permitido, se produce una presión arterial muy grande y se estallan las arterias y las venas, produciendo microhemorragias en el interior del músculo. Como toda la sangre no ha salido, sino que permanece algo en el músculo, se manifiestan esos hematomas pequeñitos, muy pequeñitos, pero muy generalizados en el corte. Cuando yo parto la porción, eso no es agradable a la vista, tampoco es dañino. Eso es, o sea, si yo me como eso, va a tener un sabor diferente, más ferroso, pero no es dañino para el organismo. Pero el comercializador sí lo afecta negativamente, porque ya no puede exhibir ese producto por esa característica. Hay otra muy interesante con el cerdo, y es el olor a orines. Carne con olor a orines. El comportamiento del porcino en el apareamiento, el macho es el que produce la hormona para estimular el apareamiento, y es un olor supremamente fuerte y huele a eso, a orines. Esa hormona que él genera tiene esa característica y es muy fuerte, se impregna todo el cerdo y toda la carne de esa hormona, e inclusive las personas que cuidan los cerdos, cuando salen de los galpones o de los corrales, se les pega ese olor.
Ese olor se produce, es decir, cuando yo me como una carne o compro una carne de ese cerdo macho sin castrar y tiene esa hormona, en algunas ocasiones se puede detectar de manera directa, es decir, uno huele la carne y ya está oliendo orines, pero en otras ocasiones no. Entonces llega uno, por decir algo, un pedazo de lomo o de pierna, lo va a saltear en poquito aceite en una sartén, comienza el proceso de salteado y empieza a emanar el olor a orines en la cocina. Y es un olor muy fuerte, es decir, a mí me sucedió en cierta ocasión con un pedazo de pierna que la cocina quedó ambientada y yo tuve que desechar la sartén, botarlo a la basura, porque ni con vinagre ni con otro tipo de sustancias pude sacarle ese olor. Para poder que ese olor desaparezca, al cerdo hay que castrarlo por lo menos con un mes de anticipación al sacrificio. Ahora, con las buenas prácticas ganaderas y todos los adelantos tecnológicos que se vienen realizando en la porcicultura y la ganadería en general, se desarrolló una vacuna para neutralizar esa hormona y que el cerdo no sufra, o sea, no tenga ese procedimiento invasivo de la castración. Y esa hormona, hay un procedimiento establecido para eso, inhibe la producción de la hormona que tiene olor a orines, y se pueden consumir ya la carne de macho sin problemas. Hay una cosa importante que es de desconocimiento. Si yo tengo un pedazo de carne, de ahí saqué una porción para saltearla y tiene esa característica de olor a orines, la otra carne que quedó se congela durante una semana y el olor desaparece. La gran mayoría de personas desechan el resto de la carne. El otro aspecto también común, este sí es común al de la res, es la sobremaduración. La coloración. El color verde es característico de la res. Aquí en el cerdo no es verde, sino que es, o sea, un verde intenso, sino que es más amarilloso. O sea, una tendencia entre verde y amarillo, más hacia amarillo. Pero igual, si tiene esa coloración y no presenta olor anormal, es falta de oxígeno, que es reversible también. La sobremaduración también es común en ambos. Igual pasa en el cerdo. Un olor fuerte, ácido, es el que define que la carne tiene alto grado de sobremaduración. Los hematomas son muy frecuentes en el cerdo porque, como es un animal que se estresa tan fácil, en el proceso de sacrificio, cuando los conducen, el animal se estresa por estar en una parte desconocida, se detiene, no se mueve, entonces lo tratan de mover a punta de golpes. Y ese golpe se refleja en un hematoma en el producto final que disminuye el valor comercial en el mercado. Y el otro, pues la putrefacción, igual que en el bovino, ya esa carne no se debe consumir. Ahora tratemos el tema de la maduración de la carne. El proceso se resume en 8 palabras. Proceso de ablandamiento natural de la fibra muscular. Ese es el proceso de maduración natural. Para que ese proceso se dé, es decir, que la proteína que está así larga, la cadena larga de aminoácidos, se divida y se parta para poderla digerir, porque mi organismo no digiere la proteína sino los aminoácidos. Para que esa proteína se parta de forma óptima y sana o higiénica, hay 3 condiciones que debe reunir. La primera es temperatura de refrigeración en el músculo, máximo 4 grados, entre 2 y 4 grados. Excelente higiene en el lugar y en la manipulación, y que la carne esté pegada al hueso, para que haya un intercambio enzimático que participa en el proceso de maduración con la sustancia
de alguna manera, digamos, más importante o relevante en ese mismo proceso que se llama el ácido láctico. El proceso de maduración de la carne se puede realizar a temperatura ambiente y es más rápido, pero tiene un riesgo altísimo de contaminación microbiana. O sea que desde el punto de vista de garantía de un proceso inocuo de maduración debe reunir esas tres condiciones. Básicamente, mejor dicho, el proceso tiene tres etapas. El ácido láctico, esas enzimas son las que favorecen el proceso de la maduración, o sea, la división de esas proteínas. La primera etapa se llama el prerigor, que aproximadamente va entre el sacrificio y las 12 primeras horas. Todavía el músculo tiene la proteína entera, o sea que no es carne. Puede perder mucha agua, inclusive puede perder hasta el 50% por deshidratación. Es muy poco digerible, tiene una textura elástica que no es fácil de morder y se encoge al proceso de cocción. O sea que estamos hablando de carne caliente. Después de las 12 horas pasa al otro estado que se llama el rigor mortis, donde la actina y la miosina, que son las proteínas miofibrilares, se encogen, ya no se distensionan, quedan pegadas, se forma el complejo actomiosina y ahí empieza, como ya se acabó el glucógeno y se empezó a convertir en ácido láctico, ese proceso es como si fuera un calambre en el animal vivo que se encoge el músculo y se vuelve duro y se entrelazan las dos proteínas, ya no se sueltan, ¿sí? Y el ácido láctico empieza a actuar sobre la proteína como si yo le echara limón a la leche que se coagula. Analógicamente sería un proceso parecido. Se empieza a dividir la proteína y la característica en ese estado es que el músculo es demasiado duro, absorbe muy poca agua, comparativamente, por ejemplo, en el prerigor habría de nutrientes, habría una absorción aproximada del 10% de los nutrientes, en el rigor mortis un 5%, ya hay una textura muy fuerte y es muy difícil ablandarla con los procesos de cocción. Ya no pierde casi agua, estamos hablando a comparación del rigor mortis que pierde mucha agua, en este estado no pierde tanta. Y ya después de los 3 días o las 72 horas podemos hablar ya de proceso de maduración. Es decir, pasa al post-rigor o maduración, donde comienza a desarrollarse un proceso bioquímico de ablandamiento natural por acción del ácido láctico y ya las proteínas ya se están dividiendo, entonces podemos hablar de carne fresca. O en algunas partes lo llaman carne vieja, pero es bien envejecida. Y se comienzan a desarrollar por esas reacciones químicas olores, aromas, sabores, muy similar a como se realiza en el vino, es decir, el bouquet. Y en la medida en que pasa el tiempo, esa proteína va siendo mucho más pequeña para poderla digerir. En la carne madurada tiene aproximadamente una digestibilidad del más del 90%. Ya su pérdida de agua en almacenamiento es del 4 o 5% en condiciones normales. Es mucho más nutritiva, se digiere rápidamente. Entonces ese es un beneficio que le otorga el proceso de maduración a las propiedades nutricionales de la carne, a los aportes nutricionales y el valor nutricional de la carne. Cuando ya ha pasado cierto tiempo, que dependiendo pues del manejo, ya pasa la putrefacción, que ya es un estado en que no se debe consumir. Pero antes de eso y después del post-rigor de la maduración está la sobremaduración, que es donde personas que conocen de carnes y han tenido esa cultura del consumo de la carne sobremadurada dicen que es la mejor etapa para consumirla. Se dice que la maduración óptima comienza a partir del día 12, o sea, si yo continúo
la maduración, bajo esas condiciones, las características mejoran sustancialmente. Y en algunos lugares se paga la carne por el grado de maduración. Muy bien, hablemos finalmente sobre la conservación de la carne. En general son 3 métodos. El salado, que es echarle sal a la carne obviamente, pero tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que tiene un periodo de duración largo, porque al sacarle el agua le estamos quitando una de las necesidades de los microorganismos, que es la humedad. Nutricionalmente, esa es una desventaja. Nutricionalmente no aporta mucho porque ya ha exudado todos los jugos, ¿sí? Y la textura es dura. Con la refrigeración, el proceso de refrigeración garantiza o conserva las características originales de la carne, con todas las características organolépticas, pero debe tener cuidado porque el periodo de duración es muy corto y también es atacado por bacterias psicrófilas y proteolíticas. La congelación es otro sistema para mantener la carne durante largo tiempo. El problema no es la congelación, sino la descongelación. La carne se debe congelar rápidamente y descongelar lentamente. En los hogares, nuestras neveras de las casas no están diseñadas para congelar, sino para mantener producto congelado. Por eso es tan importante comprar la carne refrigerada, mantenerla refrigerada, y si se congela, para descongelar, el método menos dañino es trasladarla a refrigeración 24 horas de su uso. La descongelación rápida genera puntas en el hielo que chuzan la fibra muscular y ayudan a exudar líquidos y los jugos, haciendo que no sea tan blanda, y su textura es muy seca. Dejemos por ahora ahí. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.